Yo quiero hablar de la política y las políticas. Está claro que nuestro proyecto político, el proyecto político kirchnerista, el proyecto político que se aplicó durante estos últimos 10 años de crecimiento inclusivo, es el proyecto que nosotros defendemos. Esta década ganada, como la llamó la presidenta, tiene que seguir y continuarse en otra década, y es acá, en otra década ganada, y es acá en donde tenemos que hablar de las políticas. Porque las políticas sectoriales que hacen a la gran política de seguir creciendo e incluyendo, no necesariamente está claro cómo se tiene que seguir en cada campo. Cuando la presidenta, cuando Cristina vuelve y con su fuerza y con su empuje cambia algunos de los actores fundamentales que deciden las políticas, y la S es fundamental, cambia algunos de los actores fundamentales que deciden las políticas, está claro que hay dificultades y hay soluciones alternativas que deben ser debatidas. Y tenemos que dar ese debate como carta abierta dentro del kirchnerismo, debatir en los diferentes foros, en los diferentes lugares, las diferentes políticas que se tienen que implementar. Por ejemplo, y voy a tratar de dar muy pocos ejemplos para no extenderme, el tema de la energía. Para aquellos que venimos trabajando en temas relacionados, venimos trabajando profesionalmente en temas relacionados con el petróleo, con el shale y demás, está muy claro que si esas cosas se hacen bien, no hay un problema de contaminación, pero la oposición se cuelga de ese problema de contaminación y acusa permanentemente, y ahí sí que tenemos que tener una función, si se quiere, docente o explicativa hacia el resto de la sociedad, y tenemos que ser muy claros con qué es lo que puede pasar y lo que no puede pasar. Pero no todos los temas son tan simples. Está el tema de la asociación con empresas extranjeras, el tema de Chevron, que tiene sus pros y tiene sus contras, y tiene que ser debatido, y tenemos que tener como carta abierta una opinión sobre ese punto, porque no es un tema simple. No es un tema simple explotar Vaca Muerta sin los recursos tecnológicos y sin los recursos de capital necesarios, pero no es un tema simple aliarse con una de las grandes multinacionales del petróleo como es Chevron. Y estos temas tienen que ser dilucidados, es decir, el gobierno que está haciendo la gestión tiene que tener nuestra opinión, nosotros debemos dar nuestra opinión sobre este tema. Otro tema claro es las exportaciones industriales o las manufacturas de origen industrial. Hemos venido creciendo ininterrumpidamente en este tema. Cada vez la industria argentina produce más y lo hemos venido haciendo basados en el mercado interno. Lo que es bueno porque es inclusivo, es decir, cada vez más nuestra población consume más. Ahora bien, cuando uno mira el déficit que está ocasionando la actividad industrial, queda claro que algo hay que hacer al respecto, que hay que tener políticas relacionadas con el sector industrial que permitan mantener constante la política de crecimiento inclusivo. Si nosotros miramos, por ejemplo, la industria automotriz, hoy, según lo que leíamos el otro día, hoy el 23% de los automóviles, el 23% de las componentes de los automóviles que estamos produciendo es nacional, el resto es extranjero. Y esto no es así de fácil decir tenemos que subir el porcentaje de industria nacional en los automóviles. No es fácil hacerlo, porque para hacer eso implica tomar grandes decisiones que no son fáciles ni siempre factibles, y de esas grandes decisiones no puede escapar la necesidad de tomar decisiones en conjunto con el Mercosur, porque somos pocos, y porque si nosotros nos planteásemos una industria automotriz nacional, que como decía alguna vez Aldo Ferrer, produzca nuestros propios automóviles basados en nuestra tecnología y minimizando, no haciendo cero porque eso no existe,
pero minimizando el porcentaje importado, eso sin un acuerdo y un esfuerzo conjunto con el Brasil sobre todo, es imposible. Es decir, el Mercosur tiene que ser el eje sobre el que se desarrollen las políticas que vamos a seguir para minimizar nuestras pérdidas constantes en lo que hace a divisas. Hay otros temas como el que planteaba Ricardo al principio, que es el tema de la industria de medicamentos. Ese es otro tema donde nuestro déficit es permanente. Hay temas sociales que tienen que ser debatidos, como es el tema del aborto. No podemos dejar de hacer conocer en forma constante nuestra opinión sobre el aborto, porque como decíamos en la última asamblea, ser mujer, ser pobre y ser joven es hoy todavía un motivo de mortalidad en la sociedad argentina. Existen toda esta cantidad de temas. El tema es cómo hacemos desde Carta Abierta para formar opinión sobre el tema. ¿Cómo hacemos para dar a conocer nuestra opinión? Primero formarla internamente y después darla a conocer. Insisto, si bien estamos firmemente alineados con la política del kirchnerismo, tenemos que debatir las políticas que van a hacer posible que sigamos por una nueva década ganada. Y esa discusión tiene que apelar no solo a nuestra capacidad de participación y a nuestra capacidad y voluntad militantes, sino a nuestros conocimientos específicos en los diferentes campos. Tenemos que hacer trabajar las comisiones. Las comisiones realmente se tienen que abocar al trabajo, a debatir los diferentes temas, a producir informes que no necesariamente representarán la voz de Carta Abierta, serán propuestos a esta asamblea que sí es la voz de Carta Abierta, y los informes con que esa asamblea apruebe serán los informes de Carta Abierta. Los deberemos debatir en ámbitos internos de Carta Abierta más grandes que las comisiones, que serán los foros temáticos en el seno de Carta Abierta. Tenemos que formar opinión sobre los diferentes temas, porque tenemos, en estos 2 años que siguen, que tener una participación activa en la decisión de las políticas para que no cambie la política. Gracias.